¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller para hablar, en fin, sobre nuestras pasiones, las cosas que realizamos cotidianamente. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. Bueno, como dije en el videíto presentación, esta es la caja de 140 piezas, creo que tenía, cuando la compré allá en el año 91. La compré a pagar, bueno, 2 pesos por día durante 40 días. Eran $2 para un chico que estaba empezando. Era medio complicado juntarlo a veces, pero bueno, ya había confianza con el vendedor y por ahí se juntaban 3 o 4 días y yo después le pagaba, le cumplía. De hecho, bueno, después le he comprado otras cosas de un poco de mayor calidad, ¿no? Obviamente. Bueno, se darán cuenta que muchas de las herramientas están en la caja a modo ilustrativo, llamémosle, dado que bueno, simplemente encontré la caja en la Ponderosa. Hoy estuve un rato bastante grande en la Ponderosa. Después les prometo que les voy a hacer un tour, un tour por la Ponderosa para que vean. De todas maneras, los amigos de la primera hora ya la conocen, pero siempre hay algún amigo que no entiende de qué hablo cuando digo la Ponderosa. Recuerdo que en la habitación que yo dormía había como una especie de baulera. Y claro, cuando yo me fui del lugar, se ve que Antonio subió todo para ahí arriba. Y hoy encontré la caja vacía, obviamente. Las herramientas yo ya me las había llevado. Eh, pero bueno, y algunas cosas más, algunas fotos, cosas de aquella época que no dejan de ser interesantes. Proyectos que uno iba haciendo, notas que iba tomando, en fin. Ya la historia la conocen, no vamos a entrar mucho en esos temas. Eh, bueno, acá venía un martillo del tipo mecánico, que el acero no era bueno, era prácticamente de hierro. Yo puse este, bolita de la calidad El Roble, que verdaderamente es una linda unidad. La llave crique no corresponde a esta caja, pero sí la que venía era exactamente igual. No corresponde a esta caja porque la que venía yo la soldé acá, dado que bueno, se me partió trabajando, estaba armando un motor de Fiat 600. Los tubos tampoco son de la medida que traían la caja, pero son tubos que tengo dando vueltas y bueno, los puse a modo ilustrativo. Las llaves combinadas, algunas sí son las llaves correspondientes a esta caja. Quedaron en el baúl de los recuerdos. Tuve que revolver bastante el baúl de los recuerdos, dado que bueno, algunas, si hago fuerza se va a caer la caja y no quiero. Algunas herramientas quizás deberían tener un poco más de valor afectivo para mí, dado que las pagué, las sufrí y las recontrasufrí. Pero bueno, no salieron de buena calidad. La verdad que si le tengo amor a alguna caja de herramientas de las cuales yo formé en aquella época, es la caja de herramientas antológicas que restauré y ustedes fueron testigos allá a principios del canal. Acá venía un jueguito de tubos de 1/4, de exactamente esta calidad. Exactamente esta calidad, obviamente no así las medidas, fui poniendo un surtidito. Y venían estas puntitas, se acordarán, bueno, cuando predominaba la punta plana y por ahí Philips se usaban tres medidas y estaba comenzando a aparecer la estrella, la famosa estrella Torx. Acá iba una T que si me pongo a buscar en el taller con paciencia, encuentro una, que no es la de acá obviamente, porque la que iba acá hice un destornillador, que también no lo pude encontrar, producto de querer hacer el video. Si me hubiese tomado un poquito más de tiempo y ordenaba todo,
la hubiese podido mostrar más completa. La T que venía acá, como se me zafó, obviamente es una caja muy blanda, muy genérica, yo le corté la punta y con un destornillador de los famosos verdes, estos de aquella época, me hice una herramienta para poder utilizar los tubitos chiquitos y las puntas de atornillar. Bueno, venía con un tubo sacabujías de 13-16, el que puse es un Bremen, el tubo que va ahí ya lo conocen. Yo hice un sacabujías porque bueno, se me había roto la manija crique, la había soldado, pero ya no me entraba en ningún lado. Entonces, ¿por qué? Porque no podía hacer el crique, entonces me hice el sacabujías. Acá venían dos destornilladores exactamente de esta misma medida. Recuerdo que eran rojos. Bueno, estos son dos celestales. Recuerdo que eran rojos. Uno era Phillips, el otro plano. Pero eran de varilla cuadrada. Pero nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Recuerdo que eran completamente blando el acrílico. La varilla llegaba hasta este punto, con suerte. Y bueno, carecían de peso, no resistían los solventes. Yo en esa época andaba mucho con carburadores. Bueno, en fin. Bueno, estos que puse acá son dos destornilladores Trompito, Muñón, o como le quieran llamar. Venían con la misma descripción de color rojo, acrílico, blandito, o sea, un acrílico duro pero que no resistía demasiado torque, plano y Phillips. Acá, y estas sí eran buenas, las tengo dando vueltas, las llavecitas estas, venían la Allen de 4, 5, 6 y 8 milímetros, cortitas, eran como para cumplir. Bueno, de las llaves combinadas no vamos a entrar en demasiado detalle, era lo que se ve, o sea, cumplían mínimamente la función. El que está viendo este video y dice, este tipo es mecánico, bueno, no, esta es mi caja que compré allá cuando niño. Eh, Tenía algunos añitos, pero no estaba como para comprar todavía herramientas, digamos así, de renombre, no estaba como para comprar la Stanley, no estaba como para comprar la Baco, la Inafor, la que posteriormente todos conocieron. Bueno, esta era una pinza que en esa época venía en todos lados para prensar terminales. Eh, yo nunca le di demasiada utilidad. Siempre los terminales los cerré con pinza de punta, pinza punta plana, alicate, quizás alguna pinza universal chiquita. Pero nunca utilicé este tipo de herramientas, si bien alguna que otra vez sí, no lo voy a negar, pero no fue una herramienta de batalla que yo tenga en mis cajas. Los que me siguen saben. La Pico del Oro es lo que se ve, pero créanme que así todo nunca se ha zafado. Bueno, venía con una especie de manguitos rojos hasta por acá que se salieron, simplemente se salieron. No era una de mis favoritas, pero era una de las que tenía para cumplir las tareas de los trabajos que yo hacía. Los tubos, me acuerdo, en aquella época, venían de 10 a 22 milímetros, intercalando hasta el 17, 19, 22. Después teníamos un alicate universal, que yo iba a poner una de marca Bullet, que entraba perfecto, pero no quería que se vaya tanto el tema, o sea, quería que se vean más o menos como eran. Esta, si bien es una pincita universal, muy genérica, pero con el paso de los años ha seguido funcionando. Bueno, nada. Los tubos, como dije, no son los de acá. Puse algunos que tenía dando vueltas. Este es de calidad Bremen. Siempre, creo que hay algún Ovaco también. Bueno, este podría ser un Ovaco. Nada. Han quedado algunas cosas originales, otras no. Pero bueno, esta es la caja
que yo he pagado durante 40 días $2 por día, 2 pesos por día, perdón. Y bueno, ahora, ¿contaron cuántas piezas hay aproximadamente? Y Tano, debe haber 40, qué sé yo. ¿A vos te dijeron que eran 140 piezas? Sí. ¿Saben dónde están las otras 100? Ahora se las muestro. Acá, y yo traté de ilustrar, venían en una bolsita así de este estilo, todo de época. Venían 100 terminales de este tipo. Ahí es donde estaban las otras 100 unidades. Estos son terminales buenos. Los que venían para enchufar el cable y simplemente apretar con una especie de fundita azul. Eran en su mayoría ojalillos y algún que otro terminalcito pala, macho, bayoneta, ¿no? Bayoneta macho y bayoneta hembra. Algunos le dicen pala, bueno, el nombre es bayoneta. Así que nada, se las quería mostrar. Esta es la charlita de hoy. Bueno, hicimos un poco de historia. A los amigos que les gusta el canal, hoy no se pueden quejar. He realizado todos los videitos que tenía pensado para, bueno, dar un poco de claridad sobre algunos temas. En fin, no fue una maratón, porque la maratón generalmente la anuncio, como que los amigos se van preparando para la maratón y ya preparan sus preguntas o el tema o la anécdota que quieren abordar. En fin, créanme que encontré la caja de casualidad. Misteriosamente no tenía polvo, no tenía nada, parecía mentira. La encontré y bueno, dije, tengo que hacer el videíto para el canal. Voy a tratar de llenarla lo máximo posible. La verdad no me acordaba mucho la ubicación de algunas cosas, dado que con los años las cosas en la cabeza se ve que van cambiando. Y bueno, yo la recordaba con, no sé, gigante, con muchísimos compartimientos, lugares donde guardar los tubos. Los tubos iban así, hasta que de a poquito la fui desculando cómo era el sistema. Y nada, bueno, quedó. Créanme que para poder armarla con las unidades originales, alguna de las unidades originales o alguna de las unidades más o menos parecidas a las que venían, tuve que dar vuelta medio taller, que mañana me voy a tener que dar a la tarea de ordenar lo que desordené hoy, lamentándome de la llave T que falta acá, que la voy a buscar seguramente y después voy a subir una foto de la caja completa, porque bueno, tenía la ansiedad de hacer el videíto, pero si me pongo a buscar con paciencia la encuentro. Era una llave T con cuadrado de 1/4 para los tubos, y había un tubo que era 1/4 pero era distinto, era cilíndrico y tenía una especie de chavetita para que no se salgan las puntas. Estas sí, son originales de esta caja. Quedaron guardadas años dentro del taller y nada. Más o menos era así. Los dejo, espero que haya sido de su agrado. Más o menos con esto es con lo que uno trabajaba, uno se daba a la tarea de ganar plata. Y mi bronca de aquel momento era que quizás había mal invertido, porque bueno, ya tenía la caja de herramientas antológicas,